¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. A nombre de todo mi equipo de producción, encabezados por Alberto Rosales, queremos agradecer enormemente a nuestra audiencia que nos recibe en el canal 33 de Tijuana, 66 Mexicali y aquí en Mexicali en Imagen Radio para compartir estos contenidos que realizamos cada miércoles para ustedes y hoy no es la excepción. Hoy miércoles 20 de septiembre estamos en CETIS Universidad en el marco de su 62 aniversario y queremos agradecer enormemente a toda la comunidad CETIS que nos permite la oportunidad de estar aquí grabando con uno de nuestros invitados especiales. Se trata del embajador de carrera, José Luis Bernal Rodríguez, mexicalense, y pues bueno, nos da muchísimo gusto, embajador, que nos acompañes. Bienvenido. Gracias, Rosa, el gusto es mío y qué bueno que podamos llegar a más auditorio a través de este programa que es tan seguido. No, al contrario, muchísimas gracias, pues tu conferencia, tanto tus palabras durante la ceremonia de aniversario y posteriormente en el conversatorio de poder entender la diplomacia y el desarrollo nacional, las perspectivas desde la experiencia tuya como embajador de carrera. Y voy a empezar por el final. Describías tú en tu participación que te ha tocado la fortuna de haber trabajado con 8 presidentes. 8 presidentes, sí, desde el presidente López Portillo hasta el presidente López Obrador. Así es. Y bueno, con este panorama tan amplio, y me voy a ir de López Portillo porque finalmente México entra al GATT y es lo que nos ocupa el día de hoy, ver la manera como el comercio internacional ha permitido, no solamente para México, sino a Baja California, y ahí me quiero concentrar, que estamos en la zona de APEC, y yo creo que a veces decimos que no entendemos mucho cómo opera Asia, y tú has tenido la oportunidad de estar de embajador en estos países como China, como Corea, etcétera. Entonces me quiero detener en esta primera reflexión y mirada, la entrada de México al comercio internacional, lo que le ha permitido y lo que debemos de aprovechar. Sí, aquí yo quiero recordar que cuando empecé mi carrera en el sector público, en el gobierno federal, fue en la Secretaría de Hacienda y luego en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El primer tema que nos tocó desarrollar en el año 79-80 era el ingreso de México al GATT. Negociamos acuerdos para que eso ocurriera, pero se decidió en el 80 que se pospusiera la decisión para preparar la economía mexicana, que es lo que recomendamos, para estar en mejores condiciones de competir en una competencia internacional que tendía a hacerse más agresiva. No era tan feroz como hoy, pero empezaba a hacerse agresiva en función de la apertura de muchas economías. ¿Qué se decidió al interior del gobierno mexicano, 82-83? Que primero transformáramos la economía, las reglas de la competencia interna, ir abriendo gradualmente la economía y finalmente ingresar al GATT, lo que ocurre en 1986. Así es. Ya con el presidente de la Madrid y viene un proceso de crecimiento distinto para la economía mexicana y de una vinculación también diferente, sobre todo con Estados Unidos y con el resto de países. Esto lo llevó a presidente tras presidente a negociaciones sucesivas. Ya con el presidente Salinas viene la propuesta de negociar el acuerdo de libre comercio, que surge la idea a partir de la competencia que se desató desde la caída del muro de Berlín y la atención que el resto del mundo estaba dando en materia de inversión a la Europa oriental, que se estaba reconvirtiendo al capitalismo después de 40 años de sistema socialista. Bien, continuamos, a eso nos llevó a la negociación con Estados Unidos para acercar las dos economías y para propiciar que la economía de México se elevara en términos de crecimiento, en términos de desarrollo territorial, en términos de fomento industrial, que no había muchas empresas mexicanas en aquel momento, y también modernización del sector agrícola. Correcto. Así como una distinta explotación del sector minero y petrolero. Entonces, vimos el cambio, o produjimos el cambio estructural, que empieza en 83, vimos los pasos sucesivos, 88, 91, con la negociación, entrada en vigor del acuerdo en 94, ingreso de México a la OCDE, muy importante, también en 94, porque fue el primer país en desarrollo que fue invitado a participar en ese grupo de países que eran las economías más avanzadas, y con esa entrada logramos abrir la puerta para otros países como Corea del Sur, como la República Checa, la República Eslovaca, que vienen a configurar en aquel momento, en los 90, un grupo de nuevos miembros en la OCDE, que es el mecanismo de intercambio de experiencias en política pública más avanzado del planeta,
es un gran foro Correcto. de intercambio de experiencias, de evaluación a nivel sectorial de cada política gubernamental o cada política industrial, y esto nos permitió también en aquel momento introducir temas que eran propios de México, el tema de combate a la pobreza, el tema de cooperación para el desarrollo, los temas de migración con Estados Unidos, que ya los metimos en el organismo internacional a partir de ese momento, y desde luego complementando con otras negociaciones que manteníamos en los organismos económicos y sociales del sistema de Naciones Unidas. Ahí quiero hacer un paréntesis. Mencionabas, embajador, el tema de la migración, pero nace también en 1965 un modelo maquilador, particularmente en esta zona del país. ¿Qué le ha permitido, desde tu perspectiva, a países como Corea del Sur lograr un desarrollo industrial propio, a diferencia nuestra que seguimos con un modelo maquilador? ¿Tiene alguna correlación sus leyes fiscales? Sabemos que la educación es fundamental, pero me quiero detener en la parte de su política. Hay una correlación fundamental que es la vinculación entre el Estado y la empresa. Okay. En el caso de Corea del Sur. En el caso de Corea del Sur, ellos adoptan un modelo que era muy importante porque era un modelo nuevo y que actuó sobre una realidad que era un país que tenía una sociedad sumamente atrasada, al grado de que el año 1955-56 había habido un diagnóstico del Banco Mundial que señalaba que ese país iba a desaparecer. O sea, la gente iba a desaparecer porque no tenían para comer. Viene esa toma de conciencia, esa necesidad que los hace superarse, pero parten de la organización de grupos, los grupos nacionales, grupos locales, de ver qué necesitamos en términos de educación, de infraestructura, pero sobre todo de modelo económico. En eso tuvo una gran influencia Estados Unidos para diseñar el modelo económico de acuerdo con las características locales en ese momento de Corea, pero mucho con una influencia norteamericana en cuanto a la conducción del sistema capitalista de mercado que se instauró en esa parte de la península, en la parte sur de la península. Ahora, influye mucho en ese desarrollo el enfrentamiento que mantiene con Corea del Norte, todavía hasta hoy, y el hecho de que por ese enfrentamiento con la división de la península, Corea del Sur se convirtió prácticamente en una isla, sin ser. Exacto. Entonces desarrolla capacidades portuarias, marítimas, y un acercamiento fundamental con Estados Unidos que lleva inversiones, lleva capacitación, pero los coreanos del sur dieron sus propias características a su modelo, que es un modelo único, es un modelo excepcional, que les permitió llegar a ser hoy, pues, rebasaron a México en pocas décadas. Así es. Cuando México era un referente para ellos todavía en 1968, 70, Así ¿sí? es. Y llegaron a rebasarnos por la izquierda, por la derecha, por arriba, para ser hoy la economía número 12. Así es. Con una muy buena distribución del ingreso y con una capacidad tecnológica que pocos países tienen en el mundo. Ahí voy al tema, porque en México inventamos el tema fiscal cada año. ¿Qué país puede tener, ¿no? ¿Qué certidumbre le estamos dando a las inversiones? El Estado de Derecho, tú también lo mencionabas al arranque de tu plática, es muy importante el que tengamos... Y ahí fue un tema de política industrial, o sea, el cómo apoyar por parte del Estado a las industrias, a las empresas, pero si México y cómo las empresas cohesionarse Sí. como parte del Estado. Pero tenemos el Tratado de Libre Comercio, ¿cuántos tratados tenemos a la fecha con el mundo, México? Tenemos tratados con 44 países. Y no tenemos una política industrial, embajador, que nos permita aprovechar todos estos Desafortunadamente no se ha concebido así, se ha concebido como una política más bien de carácter comercial. Y recaudatoria. Yo creo que Pero aún en la recaudación, y eso nos Sí. lo señala también la OCDE, estamos muy atrás. Por eso. O sea, México tendría que ser más recaudatorio todavía que lo Pero que no somos. hemos sido eficaces. No hemos sido eficaces ni en la captación ni en la aplicación del gasto. Así es. Bueno, voy a ir con un tema también sumamente sensible, que es la migración. Con esta visión que tienes global, vemos que el fenómeno migratorio no solamente alude a países de Asia, de Europa, de América. Eso es yo digo que es una tragedia humana ver a millones de seres humanos desplazarse con la única capacidad que tienen, que es caminando, cruzando selvas, exponiendo su vida. Ahorita vemos que Ferromex detiene el tránsito de sus mercancías o de su movilidad que tiene, ¿no? Por el peligro inminente que tiene al encontrarse con una población migrante que está dispuesta a subirse a las llamadas bestias, ¿no? Que tenemos en el país. Esa parte, ¿cómo la puedes interpretar? ¿Qué
¿Qué no estamos haciendo bien como para darle un tratamiento adecuado a la migración en México? Son dos partes. Uno es que los países hemos fallado en propiciar las fuentes de crecimiento que lleven a que la gente se quede, no en su lugar de origen necesariamente, sino en el país, y que vayan cambiando de una región a otra donde haya oportunidades de desarrollo en términos de empleo, de educación, sana, claro. y de urbanización también. Pero ahí hemos fallado históricamente porque no hemos creado esas capacidades y porque no hemos tenido los recursos. Lo que hicimos con la negociación de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio en América del Norte era abrir otra posibilidad de desarrollo y de inversión. Desde luego se abre la economía a la competencia, pero la competencia permite que vengan más empresas que inviertan, que crean empleo, que fomenten desarrollo local y que superaran, que era la idea, el espíritu maquilador que había caracterizado nuestro esquema de producción desde 1965. O sea, fueron 30 años, o sea, primero de esquema maquilador, queríamos sobrepasar ese esquema para llegar al esquema industrial y de comercio internacional. No hemos dado el salto completo. Estamos todavía en posibilidad de hacerlo ahorita con los esquemas conocidos de relocalización, el nearshoring, creo que es muy importante que se pudiera aprovechar, no lo estamos aprovechando totalmente, pero se puede aprovechar para mejorar las condiciones para la industria, para la inversión extranjera y nacional en estas empresas y sobre todo para tener una fuerza de trabajo empleada dentro de México con mejores salarios, con capacidades más competitivas que permitan a esa gente desarrollarse ya en nuevos centros urbanos, con nuevas capacidades, posibilidades de educación y sobre todo pues, con acceso al consumo, que es lo que la gente busca. Así es. Hablando de consumo, destacabas que la clase media en China tiene un potencial enorme y veíamos el crecimiento y la presencia de China a nivel global, pues ha ido ganando en los últimos años. Hay un modelo ahí, ya sabes ahora, que te va hablando del crecimiento y cómo China empieza a ser un actor importante y desplazar a Estados Unidos, porque así es, en el comercio internacional. Y en ese papel, ¿cómo queda México, embajador? Bueno, hay un crecimiento de China como potencia económica, como potencia mundial, con una presencia en todos los países. Hay un desplazamiento y no, o sea, no necesariamente es un desplazamiento, es una competencia. Y es una competencia entre las dos potencias, la potencia que es Estados Unidos y que va a seguir siendo por varios años o décadas, la potencia ascendente que es China, no necesariamente se anulan uno al otro. Lo que tenemos que entender, o tendrían que entender los liderazgos en las dos potencias, es que hay formas de cooperación y de crecer paralelamente, no cruzados, paralelamente. Desafortunadamente se ha dado esta situación de enfrentamiento, de conflicto, que empezó en lo comercial, se llevó a lo industrial, a lo financiero y ahora está en el plano tecnológico. Pero hay posibilidades todavía de que esto se recomponga y las dos potencias puedan seguir actuando, cada una en su esfera interna y regional o global de influencia, pero con capacidades que pueden complementarse muy bien. ¿Dónde está México? México es muy importante mencionarlo porque para México, Estados Unidos es el socio económico número 1. Correcto. Por mucho. El segundo socio es China. Correcto. Ahora, la diferencia también es abismal entre los dos, pero para México es fundamental entender que Estados Unidos es número 1 y que China es número 2 y va a seguir siendo número 2 por muchos años. Hay otros socios que son importantes, pero cuando vemos el 1 y el 2, México se ubica como si fuera una bisagra. Cuando analizamos el conflicto que se empieza a dar en la presidencia del presidente Trump en Estados Unidos, me preguntaban a mí, bueno, ¿quién? Hay una guerra, entre comillas, comercial entre Estados Unidos y China, ¿quién va a ganar? Y yo decía, va a ganar México, porque México tiene la posibilidad de sustituir importaciones que Estados Unidos hace y que ahora van a ser demandadas desde México. Correcto. ¿Sí? México tiene la posibilidad de captar la inversión que va a sustituir esta producción para llegar ahora al mercado norteamericano. Y México tiene la posibilidad, viéndolo del otro punto de vista, de contar con una asociación estratégica integral con China, que nos ha permitido elevar el diálogo político, tener esquemas de cooperación, mecanismos sectoriales también de colaboración, programas de cooperación para el desarrollo, intercambios educativos que nos permitan entender a China y trabajar con ellos para ir acompañando también ese crecimiento que ya están teniendo y que ya están ahí en todo el mundo y que van a seguir teniendo. Entonces México se puede convertir en un socio privilegiado de los dos, no tomar partido en el conflicto, pero sí ser parte de la solución
de las necesidades de la nueva reconfiguración de la globalización. Así es. Bueno, a nuestro regreso vamos a marcar un corte muy breve, vamos a hablar de esta reglobalización, tú lo mencionabas en tu plática, y el papel que está jugando México en este esquema y obviamente nuestro estado Baja California. Volvemos.